En nuestro estudio de la cadena de modulación y demodulación de un módem, queremos ahora estudiar en mayor detalle al demodulador. Y para ello, definamos primero cuál es la función esencial del demodulador. El demodulador es el procesador de la señal ruidosa RDT. Si es que tomamos acá nuestro modelo, la señal RDT, por supuesto, es la señal transmitida, que es, comillas, perfecta, ideal, pero contaminada por ruido térmico. Entonces, es una señal ruidosa. Y el demodulador, la tarea del demodulador es, a partir de esta señal ruidosa, tratar de identificar cuáles son los bits o los símbolos, y aquí recurro al dibujo del modulador, en una versión ruidosa de la señal SDT, identificar cuáles son los símbolos que subyacen a esta señal ruidosa recibida RDT. Entonces, es el procesador de la señal ruidosa RDT. ¿Con qué objetivo? Para recuperar el mensaje B sub n, y aquí voy a mantener el código de colores simplemente para hacer el seguimiento más simple. Entonces, supongamos, por ejemplo, que tenemos NRZ y se transmite un solo bit igual al bit 0. Supongamos que se tiene NRZ y se transmite un solo bit que es igual a el bit 0. ¿Sí? Entonces, de lo que estamos diciendo es que la señal transmitida va a ser esencialmente un pulso SDT. Aquí ya, digamos, para el ejemplo, no es necesario indicar estas amplitudes y esta duración del tiempo, lo sabemos. Esta señal transmitida se contamina con ruido blanco gaussiano. Produce una señal RDT, y esa señal RDT la vamos a dibujar en color rojo, por ejemplo, que podría ser una cosa que se ve como esto, ¿sí? Donde, por supuesto, la duración acá también son t segundos. Desde luego que esta inserción de ruido es permanente, es decir, hay ruido antes y hay ruido después. Tal vez podríamos dibujarlo, pero un ruido que es más pequeño, porque en estricto rigor acá también hay energía de señal, y desde luego que también hay ruido antes, ¿sí? Entonces, esta es nuestra señal recibida RDT. Y la pregunta que debe contestar el demodulador es una pregunta de decisión, y es una de dos alternativas. Lo que hay subyacente a esta señal roja se asemeja más al pulso correspondiente al 0, vale decir, se asemeja más a este pulso, o bien lo que hay subyacente se asemeja más al pulso del 1, vale decir, a este pulso. Esto es S1 de t
y esto aquí es S0 de t. Esa es la pregunta esencial, que la vamos a dejar planteada con un signo de interrogación grande. Entonces, en esencia, contestar esta pregunta, este proceso de acá, es el proceso de demodulación, y si lo observan, se trata de un proceso de análisis de la señal recibida analógica para identificar cuál es el pulso subyacente y a partir de esa identificación determinar cuál es el símbolo o el bit que está representado por esta porción de señal analógica ruidosa. Entonces, la pregunta clave es la siguiente: ¿cuál es el procesador óptimo? Procesador óptimo de la señal analógica ruidosa RDT, de la señal analógica ruidosa RDT, para generar decisiones con la mínima probabilidad de error. Con la mínima probabilidad de error. Probabilidad de error. Y esto necesita algo de explicación, y por eso es que vuelvo a esta lámina de acá. Si es que la razón será ruido entre el ruido térmico y la señal recibida es muy baja, vale decir, el ruido térmico tiene una potencia relativamente alta con respecto a la potencia o la energía de la señal del pulso SDT, entonces es posible que la señal R dentro del tramo 0 a t no sea distinguible de lo que es el ruido después y de lo que es el ruido antes. Podría ser una señal tan corrompida por ruido que no es obvio si en esta porción de acá subyace un S1 o un ST0. Y es posible de que esa toma de decisión sea equivocada y que el demodulador declara que se está recibiendo un 1 o que fue transmitido un 1, cuando en realidad sabemos, en nuestro ejemplo, de que lo que se transmitió fue un 0. Desde luego que el receptor no sabe lo que fue transmitido, por eso es que hay un problema de decisión, ¿no es cierto? Y por eso es que hay una probabilidad de error, ¿sí? Entonces, en el hecho de que haya la posibilidad de errores y en la naturaleza estocástica que tiene ruido térmico, y aquí estamos empezando a llegar al punto donde entendemos por qué era importante estudiar procesos estocásticos y estudiar en particular ruido térmico, porque lo que nos interesa es mirar a esta señal RDT como un proceso estocástico que tiene una componente conocida, pero también tiene una componente estocástica desconocida. Y frente a esa cualidad estocástica de la señal RDT, queremos hacernos la pregunta de ¿a qué se parece más este proceso estocástico? ¿Se parece más a este pulso o se parece más a este pulso? Y queremos poder tomar esa decisión con una mínima probabilidad de equivocación. Queremos, y aquí vuelvo a esto,
responder esta pregunta clave, ¿cuál es el procesador óptimo con optimalidad en el sentido de minimizar la probabilidad de error de esta señal analógica ruidosa, que es un proceso estocástico, en el sentido de mínima probabilidad de error? Y para avanzar en esta dirección y formular cuál es este receptor óptimo, debemos establecer algunos supuestos esenciales para detección óptima. Entonces, supuestos esenciales para detección óptima. El primer supuesto es, supuesto A, es que el modulador y el demodulador conocen todos los parámetros, modulador y demodulador, conocen todos los parámetros y señales presentes en las señales recibidas. Y señales presentes en RDT. Vale decir, se conoce la duración del símbolo, se conoce S0 de t, duración, amplitud, todo, forma, se conoce S1 de t, amplitudes. O sea, no solo se conoce la forma de estas señales, sino que son sus amplitudes y sus duraciones. Se conocen las probabilidades, probabilidad de un 0, probabilidad de un 1, etc. Todos los parámetros son conocidos. El segundo supuesto esencial es que el demodulador conoce la base de tiempo del modulador. El demodulador conoce la base de tiempo del modulador. Y aquí, ¿a qué me refiero específicamente? Supongamos que tenemos en el tiempo la señal transmitida. Y la señal transmitida va a ser una secuencia de pulsos NRZ como la que estoy dibujando ahora. Primero se transmite un 0, luego se transmite un 1, luego se transmite nuevamente un 0, dos veces seguida. Un 0 ahí y otro 0. ¿Sí? Hasta ahí nomás llegamos. Podría seguir con un 1, por ejemplo. Así. Y subyacente a ello, nosotros sabemos que este instante acá es t, aquí tenemos 2t, este punto es 3t, 4t, etc. Y subyacente a ello se recibe la señal ruidosa, que tiene, por ejemplo, el siguiente aspecto. Bien. Entonces, es esencial de que el demodulador, y este supuesto establece esa necesidad, es esencial de que el demodulador conozca exactamente la base de tiempo
dentro de los cuales se encuentran los símbolos transmitidos. Estamos hablando aquí de el demodulador está sincronizado en tiempo con el modulador. Este supuesto no es obvio, desde luego que en el momento en que se inicia una transmisión al aire, el receptor en general no sabe que esa transmisión se inicia, entonces tiene que primero realizar cierto procesamiento para estar a la espera y detectar la presencia de una señal en el aire. Una vez que detecta esa presencia de señal, tiene que ajustar ganancias para que calcen este tipo de parámetros, en particular amplitudes, y después necesita correr ciertos algoritmos que le permitan detectar estos puntos de transición, estos instantes de transición, y sincronizarse en el tiempo. Y varias otras funciones que no viene al caso aquí mencionar, pero es importante, digamos, dejar claramente establecido de que no solo el demodulador conoce T, conoce la duración de cada uno de estos pulsos, sino que también sabe exactamente dónde se encuentran en la señal recibida. Y finalmente, tercer supuesto, ¿sí? El receptor o demodulador, el receptor o demodulador no conoce el ruido, por supuesto, pero sí sabe que es blanco gaussiano aditivo. Pero sabe que es AWGN. Entonces, con estos supuestos y con este entendimiento de cuál es la función y cuál es el objetivo del demodulador, vamos a estudiar cuál es la forma de este demodulador óptico.